Hola, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias, Canciller Marcelo Sánchez Orondo, por la invitación, a Su Santidad el Papa Francisco por estas iniciativas tan importantes que ha tenido y que tiene todo el tiempo, Su Majestad, y muchas gracias también, Gustavo Vera, porque me permiten participar y aprender. He dicho en otra oportunidad, cuando estuve presente ya aquí en el Vaticano, que Argentina, la República Argentina, ocupa un lugar estratégico en relación al tráfico y transporte de estupefacientes, ya que geográficamente se encuentra emplazada lindando por un lado con Bolivia y por otro con Paraguay, que son los dos países principales productores de marihuana y cocaína del mundo. Esto hace que desde hace un largo tiempo República Argentina haya pasado de ser de un país de tránsito a ser un país de consumo masivo y también de elaboración de sustancias estupefacientes. Y bueno, esta es una gran preocupación que tenemos también desde OPRENAR y que justamente es lo que hoy nos reúne aquí a todas las naciones, el problema de las drogas y cómo hacerle frente a las consecuencias. Mucho se ha debatido y publicado respecto de este universo en el cual el aporte de una mirada desde el plano jurídico ha sido una de las principales voces declamantes, valiéndose de los sistemas punitivos estatales como eje central de las políticas públicas para contener sus avances a pasos agigantados. La experiencia no ha hecho más que demostrarnos lo infructuoso que ha sido encarar una problemática tan compleja desde un único frente, que es el represivo. El problema de las drogas comprende situaciones de distinta naturaleza e impacto. Debemos distinguir desde el uso, abuso y consumo problemático de sustancias hasta llegar al mercado y la economía paralela, gobernada por la narcocriminalidad, donde nos encontramos con escenarios particulares cuyas consecuencias impactan con gran intensidad sobre bienes jurídicos diversos. Narcotráfico y consumo son parte de una misma cadena, pero ubicados en los extremos opuestos. Sus matices diferenciados imponen que empecemos a distinguir aún allí donde la ley no distingue. Por eso, si se trata de discutir acerca de narcóticos, problemas y posibles soluciones, la iniciativa a reproducir debe abordar este asunto desde una mirada interdisciplinaria. Nos conducirá probablemente a resultados que, por ser el producto de una construcción colectiva e integradora, pueda representar y responder adecuadamente las dimensiones que realmente componen este fenómeno. Ahora bien, ¿cuál es el rol de la justicia frente al problema de las drogas? Para responder a este interrogante debemos previamente aclarar lo siguiente. Quien se encuentra en conflicto con las drogas tiene un problema que debe ser abordado principalmente desde los saberes de la salud, pues esa es su esencia. Debemos comenzar a pensar a la dependencia como una enfermedad crónica y recurrente. El usuario de narcóticos no debe ser tratado con la misma vara que un criminal, ni tampoco considerado un cómplice del narcotráfico. En el plano internacional pueden observarse un cambio de paradigma en el asunto. Recientemente el Comité Científico de Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha emitido un informe destinado a la sesión especial de la Asamblea General en el que expresó: se debe tratar el uso de drogas y trastornos por consumo de drogas como problemas de salud pública en lugar de temas de justicia penal. Las sanciones penales no son eficaces en el tratamiento de los trastornos por uso de sustancias y en disuadir el consumo de estas sustancias. El saber jurídico y policial ha monopolizado históricamente la intervención estatal frente a los consumidores de estupefacientes y sus consecuencias han sido nefastas. Sus repercusiones nocivas han impactado directamente sobre las personas y sobre la institucionalidad. Sobre las personas porque la sola intervención del sistema penal sobre los usuarios de estupefacientes con pretendidos efectos disuasivos los ha dejado expuestos a sufrir frecuentemente excesos por parte de las fuerzas de seguridad. Sumado a ellos, a las secuelas derivadas de la propia detención y sus particulares condiciones y de su paso por los tribunales. ¿Cómo podemos pretender contener a quien se enfrenta al padecimiento de tener algún tipo de consumo problemático
si nuestra respuesta se ha limitado a la criminalización. Justamente, la judicialización ocurrida a partir de la tipificación del delito de tenencia de estupefacientes con finalidad de consumo ha contribuido a la estigmatización de los consumidores, quienes además de ser perseguidos e identificados y tratados como delincuentes, les ha entorpecido e impedido posteriormente el ejercicio de otros derechos. Este tipo de dificultades, por ejemplo, se les ha presentado a la hora de obtener un trabajo en el mercado formal, ya que el antecedente policial suele quedar registrado aún luego de que el juez cierre la causa. Y es habitual que los usuarios que tuvieron causa penal, aún después de haber finalizado el proceso, tengan que volver a los juzgados a resolver estos inconvenientes. Ese registro, a su vez, suele obstruir la concesión de documentación, como por ejemplo el pasaporte, o los hace figurar en registros migratorios, y también aparecen en certificados de registros penales, cuando no son tomados como rehenes por la misma policía para obtener datos que por otro lado no encuentran. Pero resulta también llamativo que en la actual legislación argentina sobre estupefacientes existe la posibilidad de imponer medidas compulsivas de tratamiento, como medidas de seguridad o en sus defectos como una pena alternativa. Y en caso de fracasar, conserva latente la posibilidad de reabrir el proceso judicial e imponerle una pena. Con particular elocuencia, Raúl Zaffaroni se ha manifestado al respecto, diciendo que la originalidad de la ley, aunque es insólito, obliga al dependiente a un tratamiento, o sea, que le reconoce su condición de enfermo, pero si el tratamiento no tiene éxito le impone una pena, es decir, que lo pena por ser un enfermo no curado. Él le llama omnipotencia legislativa, yo le llamo una esquizofrenia del Estado. Esta herramienta ha demostrado una y otra vez ser ineficaz para asistir debidamente a los usuarios de drogas, en una clara contradicción contra los principios elementales en materia de tratamientos de adicciones. Podemos comentar, de manera casi anecdótica, un caso extremo llevado a cabo en la provincia de Mendoza, en Argentina, como tantos otros, donde una mujer fue condenada a 6 años de prisión, los que fueron sustituidos por una pena curativa, y que luego de no haberla cumplido y no hizo el tratamiento, se le impuso la pena efectiva. Obviamente, más tarde, la casación la deja sin efecto, porque se pudo probar también que el Estado no tenía tampoco lugares públicos de desintoxicación ni de tratamiento para este tipo de personas. Por lo tanto, cualquier posibilidad de rehabilitación es una mentira. Ahora bien, afirmar que el sistema planteado en relación a la punición de usuarios, que ha sido replicado en el continente, ha enfocado erróneamente la cuestión, poniendo en el centro del escenario a las agencias penales y sus limitados recursos, no significa que la primera y única forma de resolverlo sea la despenalización, junto con otras figuras afines, y como una única respuesta para hacerle frente. Creo que hay muchas otras medidas que deben ser llevadas a cabo primeramente, y por sobre todas las cosas, que la población y la sociedad conozca cabalmente cuáles serán los límites y el alcance de la despenalización, qué significa despenalizar y cuáles son los motivos en los cuales quieren basar la despenalización. Porque lo que veo es que hay una ignorancia muy importante en relación a los efectos de cualquier tipo de sustancias estupefacientes. Pensar en la despenalización en forma aislada, al contexto dentro del cual se desarrollan las adicciones, implicaría volver a tropezar con la misma piedra, pretender resolver un conflicto complejo desde una mirada parcial. Seguimos sin resolver el problema de fondo, una vez fuera de la órbita del Poder Judicial y del alcance de las agencias policiales. ¿Cómo protegeremos la salud de los consumidores? ¿Qué repercusiones tendría adoptar una medida semejante en un contexto que no está preparado para contenerlas? El avance científico ha permitido comprender de manera más acabada cómo se desarrolla la dependencia, desde su iniciación, consumo continuo, hasta llegar al consumo problemático, como así conocer los contextos en que es más probable que la dependencia se instale. La droga se aprovecha de todas las clases sociales, como lo han dicho hoy aquí, pero tiene su principal repercusión en la vulnerabilidad para echar raíces. Y principalmente el escenario que se encuentra más expuesto es la marginalidad.
Hemos centrado la edificación de nuestras políticas públicas de intervención en una batalla en contra de la sustancia, desconociendo otras dimensiones que componen este fenómeno, su relación con la persona que lo consume y el contexto en el que se presenta. Partimos de la base de que los consumos problemáticos suponen vulnerabilidades de todo tipo en quienes sufren tales padecimientos. Los efectos nocivos derivados del consumo de narcóticos alcanzan sin distinción a quien se encuentre con las defensas bajas. En contextos donde reina la exclusión social, la pobreza extrema, la discriminación, el desempleo, el hambre, la falta de educación, la posibilidad de inserción al mercado laboral o de contención familiar, la vulnerabilidad se vuelve la regla y limita los recursos para hacerle frente eficazmente a los daños asociados al consumo de drogas. No puedo omitir en esta presentación una situación que está afectando principalmente a nuestros barrios. En todo el continente existen drogas con características similares de lo que hoy se conoce en Argentina como el Paco. Este tipo de drogas residuales, por su propia composición, causan daños a la salud física y psíquica sustancialmente mayores a los del resto de las drogas de mayor circulación mundial, y quienes se encuentran más expuestos a dichas consecuencias son niños y adolescentes que viven en zonas de tránsito, en zonas periféricas, en zonas marginales. Su circulación no depende ya de estructuras criminales transnacionales, sino que responden a producciones prácticamente artesanales, a cargo de organizaciones criminales urbanas de menor calibre. Los estados no pueden permanecer indiferentes frente a esta situación. Su bajo precio, sumado a su poder adictivo y altísimos niveles de toxicidad, están causando daños irreversibles a un segmento de la población que no cuenta con las herramientas para defenderse. La búsqueda de la erradicación del microtráfico, de tóxicos residuales, de nocividad y composición semejante, pareciera ser un objetivo real y alcanzable, por lo que debemos direccionar el sistema punitivo hacia ese horizonte, por lo menos, donde probablemente tengamos más posibilidades de éxito. Por otro lado, aún debemos resolver cómo ayudar a quienes se encuentran atrapados por esta sustancia, lugar pareciera hacia donde nadie mira. El eje de las políticas públicas a proyectar deben estar focalizadas a proteger a quienes más lo necesitan. En los dichos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo Arriola, la respuesta penal deja de lado las directivas constitucionales que rigen la materia y desentiende el verdadero conflicto, entorpeciendo cuanto menos la cabal puesta en marcha de la red de tutela diferencial propiciada. Sobre el tema se ha referido el padre Pepe Di Paola. Es necesario comprender que la vulnerabilidad social aumenta cuando no hay oportunidad de inclusión real y que a mayor vulnerabilidad la brecha entre el consumo recreativo y el consumo problemático se acorta dramáticamente. El joven pobre no tiene de dónde asirse, porque vive la fragilidad en lo escolar, en lo laboral y lo sanitario, y en consecuencia un simple consumo de porros tiende a arraigarse más rápido y con mayor fuerza. Por otro lado, existe un terreno preocupante y poco conocido al que debemos prestar también especial atención. Me refiero al mundo de las llamadas drogas sintéticas. Recientemente se dio en mi país un lamentable episodio, que antes ya fuera comentado aquí, vinculado al consumo recreativo de este tipo de sustancias. En el marco de un festival de música electrónica conocido como Time Warp, 5 chicos murieron y otros 5 fueron internados en un estado crítico de intoxicación producido como consecuencia del consumo de drogas de diseño, similares al éxtasis. Esta situación puso en el centro de la discusión pública los cuestionamientos acerca de cuál debe ser el rol del Estado en materia de prevención, regulación, tratamiento y control de estupefacientes, puntualmente en relación a las drogas sintéticas. Es alarmante lo sucedido, pero además representa un desafío a sortear desde la óptica estatal. El costo operativo para la producción de este tipo de drogas es significativamente más bajo en comparación con el resto de las drogas de mayor circulación. No se necesitan grandes extensiones de cultivo ni tampoco grandes cantidades de precursores químicos para sintetizarlas. Tienen altos márgenes de rentabilidad y por su tamaño presentan mayores facilidades para su traslado oculto. Retomando lo dicho al inicio de la exposición, la exclusiva intervención de agencias estatales, policiales y penales frente a consumidores trajo aparejado problemas, como dije antes, en lo personal y en la institucionalidad. En primer lugar, en un contexto caracterizado por recursos limitados, ha congestionado de expediente los juzgados federales a partir de infracciones derivadas de estupefacientes
de tenencia de estupefacientes con finalidad de consumo, agotando todos los recursos judiciales y de las fuerzas de seguridad. Tal ha sido la saturación que ha impedido concentrar eficazmente los recursos disponibles en el frente que más importa, que es la lucha contra la criminalidad organizada, por una parte. A la par, ha producido una superpoblación y hacinamiento del sistema carcelario y de los centros transitorios de detención. No siendo ello suficiente, las políticas de persecución penal dirigidas a todos los eslabones, sin distinción, que componen la cadena de comercialización de estupefacientes, han concentrado inequitativamente los recursos para tratar de controlar la oferta, dejando a un segundo plano las políticas preventivas y asistenciales. Da cuenta de ello un estudio realizado recientemente por el Cedronar, donde indicó que en el año 2011, en la Argentina, el 95% de lo que se denomina presupuesto de drogas se orientó a controlar la oferta y apenas el 5% a reducir la demanda, 4% tratamiento, 1% prevención. La desproporción es evidente. Como sabemos, la degradación de una política pública en materia de drogas semejante ha tenido como norte una declaración de guerra contra las drogas. Sus resultados han puesto en evidencia el problema del enfoque. No ha disminuido el consumo ni se ha perseguido eficazmente el crimen organizado. No se ha asegurado eficazmente el derecho a la salud a los consumidores y los índices de violencia han aumentado considerablemente. En este contexto, no solo resulta descomunal el presupuesto destinado al control de oferta de drogas, sino que nunca habrá recursos suficientes para cumplir tal objetivo. No hay sistema que aguante una saturación semejante. Por eso el primer paso a tomar debe ser lograr un equilibrio entre recursos humanos y económicos que se destinarán para paliar el problema de las drogas, enfocar nuestro sistema punitivo hacia las agencias criminales y a los sectores que comprometen la seguridad nacional, el narcotráfico y los distintos elementos que componen su cadena de comercialización, dejando afuera a quienes resulten víctimas del sistema y aumentar considerablemente los recursos a gestionar políticas integrales de salud suficientes, de carácter preventivo y tratamiento asistencial enfocado desde una óptica interdisciplinaria. Por lo tanto, creo que en estos términos debemos primero y por sobre todas las cosas pensar desde los gobiernos si interesa o no ponerle obstáculo a las drogas. En este sentido, deberán cerrarse las fronteras y dar un claro mensaje hacia el exterior de que no nos interesa que todo material estupefaciente pueda entrar a nuestro país. Por otra parte, también se deberá informar a la población sobre la verdadera dimensión del tema, pues según pude conocer últimamente de un informe estadístico, el conocimiento de la población es mínimo y la importancia que le da al tema de las drogas está en el tercer lugar de la importancia que le da a otros temas en la República Argentina. Eso nos hace saber, o por lo menos nos permite pensar, que no tiene una cabal noción de la verdadera situación del narcotráfico en el mundo y en el país. En esos términos también debemos concentrar desde el Poder Judicial y las agencias policiales nuestros esfuerzos en atacar el sistema perverso que desde la criminalidad organizada pretenden imponer y compromete realmente la seguridad de los estados. Transnacionalidad, flujo económico, captación de funcionarios estatales, violencia, corrupción, repartición territorial, ganancia descomunal y lavado de dinero. Ese debe ser nuestro frente, pero sin lugar a dudas, poner los ojos de una vez y para siempre en forma urgente en el marginado consumidor. Comenzar por asegurarle su derecho a la salud y brindar asistencia y tratamiento diferenciado a quienes más lo necesitan. Debemos repensar entonces a quién están declarando la guerra a nuestros estados. Muchas gracias.